Y para hablar de este tema me da mucho gusto, como siempre, saludar a Gustavo Olanis, presidente y fundador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Estimado Gustavo, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Al contrario, gracias a ti, recibí este informe, lo revisé y bueno, pues obviamente ustedes explican ahí cómo lo hacen, la metodología y una introducción. Y obviamente pues el tema que llama la atención es el de las agresiones contra las personas y las comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en nuestro país el año pasado. Cuéntanos un poco de este estudio. ¿Cuántos años llevan ya presentándolo? Desde el 2014. Perfecto. Tú estás hablando es el 10º año. Ajá. Y pues básicamente decir, Miguel, que en efecto se contabilizaron más de 197 eventos de agresiones en contra de defensores ambientales y como tú bien decías, pues esto equivale a un 82.4% más que en el 2021. Tomando en cuenta estos y otros datos que ahorita vamos a comentar, te diría que el año 2022 es el año más violento para la defensa del patrimonio natural en México, desde justo el 2014, fecha en la que se hizo este primer informe. Y tomando también en cuenta todo esto que estamos comentando, pues decir que este es el tercer año más letal. Cuando uno se mete a ver los datos ya más en concreto, más en profundidad, pues encontramos que hay un 25% de las agresiones son intimidación, un 20% es hostigamiento, un 11% son amenazas, un 10.5% son agresiones físicas y los homicidios corresponden al 4.1%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en el 2022, se asesinaron a 24 personas defensoras ambientales y comparado con el 2020 pues fueron 18 y con el 2021 fueron 25. Aquí estoy viendo precisamente el cuadro, como mencionas, a partir del 2014 ustedes llevan este registro y un análisis de las agresiones y en el 2017, que fue el año en el que hubo más ambientalistas muertos con 29, y bueno, había habido 53 agresiones y 29 muertos, eso quiere decir que muchas de ellas fueron fatales. Luego hubo una disminución en el 2018, el último año de Peña Nieto, a 49, siguieron disminuyendo en el primer año de López Obrador en 39, pero después hay un crecimiento exponencial, 65 agresiones en el 2020, 108 en el 21, 197 en el 22, pero también han ido aumentando los asesinatos, 15 en el 19, 18 en el 20, 25 en el 21, 24 en el 22. ¿A qué se atribuye? ¿En qué estamos fallando como sociedad? ¿En qué está fallando las políticas ambientales y sobre todo las autoridades que procuran e imparten justicia? Pues mira, déjame compartirte otros datos que pueden ir dando respuesta a todo esto. En primer lugar, decir que en base a parte de los números que estás mencionando, estamos haciendo una contabilidad de 82 defensores ambientales que han sido asesinados en lo que va de esta administración, lo cual, como hemos dicho y sostenido públicamente, pues es algo que es inaceptable y que de ninguna manera puede ser algo que podamos tolerar. Cuando entramos a los estados más violentos con ataques letales, que son los que tú mencionabas, tenemos a Guerrero con 8 asesinatos y después están Chihuahua, Oaxaca y Puebla con 3 cada uno. Y decir que 22 casos son en contra de hombres, 2 en contra de mujeres, reitero en cuanto a las víctimas fatales. Y cuando vemos a dónde pertenecen estas víctimas, pues lo que encontramos es que son integrantes en un 46% de una comunidad, de organizaciones de la sociedad civil en un 31%, 8% comuneros que vienen de la academia alrededor del 3.5% y de los ejidos un 3%. Ya cuando nos vamos a los sectores, digamos que el mayor riesgo de agresión se ve en minería con casi el 20%, con 19.3% lo que tiene que ver con biodiversidad.
que eso es protección y defensa de áreas naturales protegidas, entre otras cosas. Hay un casi 17% de casos relacionados con deforestación, 13% de los casos tienen que ver con vías de comunicación y 10.7% con el sector hídrico, y finalmente 8.6% de los casos con energía eléctrica. Correcto. Cuando vamos a ver, Miguel, cuando vemos quién... Perdón que te interrumpa. Me imagino, retomando algunos otros informes de años anteriores, que un porcentaje muy alto pertenece a pueblos originarios, a comunidades indígenas. Sí, es una excelente pregunta. El 56% de las agresiones son en contra de pueblos indígenas y comunidades equiparables, ¿no? Y lo que te iba a comentar para terminar con estos porcentajes es que cuando uno ve quién es el agente perpetrador, quienes están cometiendo estas agresiones, es notable la presencia del Estado, ¿no? 45% de los casos vienen de alguno de los 3 niveles de gobierno. Hay un 13% que es delincuencia organizada, 7% paramilitares, 6% personas que son de la misma comunidad, un 5% de caciques, un 2% de empresas privadas, y hay un número de alrededor del 20% que no está identificado quién es el agresor. Entonces, básicamente funcionarios o autoridades públicas, es decir, de gobiernos, ya sea municipales, estatales o federales. Así es, correcto. Y si hablamos de la resolución de estos casos, de estas agresiones y de los asesinatos, sucede lo mismo con otro tipo de delitos donde pues la que prevalece sigue siendo la impunidad. Sí, justamente, y parte de lo que estamos, digamos, planteando hacia adelante son varias cosas, pero entre otras la primera y una de las principales es que tenemos que, lo que yo llamo atajar la impunidad, ¿no? Es decir, ha habido una omisión brutal, prácticamente ninguno de los casos se investiga, se sanciona, no hay responsables, no hay nadie que esté detenido, no hay nadie que esté en la cárcel, y ha habido una omisión total del Estado mexicano en tener cierta consideración para con estos casos. No hay ninguna simpatía, no hay ningún mensaje público de estar con la causa. No se habla en las mañaneras de estos temas. Yo no recuerdo que se hable de estos temas desde hace 4 años. No, por supuesto que no son temas. Entonces, pues sí tenemos que entrarle a eliminar la impunidad, pero también tenemos que tener una política pública integral de protección a los defensores ambientales, y tenemos que fortalecer el mecanismo para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos ambientales, con un mecanismo que tenga recursos y que tenga personal. Y también decir que tenemos que entrarle fuerte en México a la implementación del acuerdo de Escazú. Como tú sabes, Escazú es un acuerdo que entró en vigor el año pasado y que tiene que ver con el acceso a la justicia ambiental, el acceso a la información en materia ambiental y la participación del público en la toma de las decisiones ambientales. Pero además, Escazú, en su artículo 9, dice que los estados tienen que garantizar un entorno, un ambiente propicio, seguro, para que los defensores ambientales puedan hacer su trabajo sin amenazas, sin restricciones y en un ambiente de seguridad. Estamos conversando con Gustavo Alanís, presidente del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, sobre el informe más reciente sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales. De todo esto que dices que supuestamente debe garantizar el acuerdo de Escazú, pues un ejemplo pues contundente de que nada de esto se respeta es el proyecto del Tren Maya y todo lo que ha pasado con las comunidades, con los defensores, los ambientalistas y hasta con los amparos y los jueces que los han otorgado, Gustavo. Sí, y no solo es eso, sino que Escazú también dice que el Estado tiene que tomar medidas adecuadas y efectivas para proteger el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de expresión, y se comprometen los estados también a prevenir este tipo de situaciones, a investigarlas, a sancionar estos ataques, estas amenazas, estas intimidaciones que sufren los defensores. Así es que, como tú bien lo señalas, nada de esto sucede.
los proyectos como el que mencionas van hacia adelante con una devastación y una destrucción brutal sin que haya consecuencias para nadie. ¿Cuántos? 83 muertos, decías, en lo que va de esta administración, 83 defensores del medio ambiente asesinados. Estamos hablando de un número de 82. 82, ok. Ahora, si no se han resuelto, si no hay responsables, si no hay ninguna reparación de daño de ningún tipo, pues hay impunidad, ¿no? Y esto contrasta o confronta el discurso cotidiano del presidente de que en México ya no hay impunidad, cuando en este caso concreto de ambientalistas que han sido asesinados, pues simplemente no ha habido resolución de ninguno de estos casos. No ha habido ninguna solución de ningún tipo, te repito, ningún mensaje público de simpatía, de estar con la causa, de estar con los familiares, ¿no? De estar con las víctimas de las distintas agresiones que se sufren y mandar un mensaje de decir, vamos a entrarle a la política pública, vamos a entrarle a investigar, etcétera. Y lo que se tiene que hacer, Miguel, amigos del auditorio, es que esto se pueda prevenir, se pueda cada vez disminuir más y llegar a que se eliminen este tipo de agresiones, que cesen por completo. Es decir, me parece que es muy contradictorio que alguien que se esté esforzando por cuidar la tierra, por cuidar el territorio, por cuidar los recursos naturales, por ese mismo hecho vaya a perder la vida, o sea, amenazado, intimidado, criminalizado. Bueno, yo agregaría que estas agresiones verbales vienen desde la propia Presidencia de la República, porque cada vez que activistas, ambientalistas, comunidades indígenas, académicos, científicos o periodistas alzamos la voz sobre estos temas, somos agredidos por el presidente y descalificados como pseudoambientalistas, ¿no? Entonces, el primero que empieza con esto es el propio presidente, y esto pues genera de alguna manera o puede generar actos violentos en contra de todas estas personas, de todas estas comunidades, y como ya vimos, quedan en la total impunidad. Te preguntaría por último, Gustavo Alanís, ¿en qué lugar está México ahora en cuanto al número de agresiones y asesinatos de ambientalistas en el mundo? Antes creo que en América Latina solo nos sobrepasaba Colombia. Sí, estamos por ahí en el lugar 2-3, después de Colombia, posiblemente Brasil, y luego México, o Colombia, México, Brasil, pero es un segundo o tercer lugar pues completamente deshonroso, ¿no? Me parece que es completamente una vergüenza para nuestro país que este tipo de situaciones se sigan repitiendo con esta frecuencia, pero no solo eso, sino que además vayan a la alza, ¿no? Entonces me parece que por eso el Estado mexicano tiene que actuar en consecuencia, darle prioridad a lo que tiene que ver con la vida de las personas defensores ambientales, y también, por qué no decirlo, de los periodistas que han estado en una situación muy particular y muy parecida en nuestro país, donde se les tiene que dar la máxima protección de acuerdo con lo que establece la ley nacional y el marco internacional. Pues muy grave esto que difunden ustedes. 197 agresiones el año pasado en contra de defensores del medio ambiente, de las cuales 24 resultaron mortales. ¿En dónde podemos consultar este informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de medio ambiente? Sí, lo pueden consultar en la página del SEMDA, que es www.c de casa, E de Ernesto, M de mamá, D de dedo, a.org.mx. Pues muchas gracias, Gustavo, gracias a todo el equipo de SEMDA, como siempre les digo, parte de los generadores de la conciencia ambiental en nuestro país, y pues hay que seguir insistiendo en estos temas porque es increíble que no avancemos para bien y que cada año haya más agresiones y más muertos simplemente por defender la tierra, por defender la naturaleza. No, nada, muchas gracias a ti, Miguel, por el espacio, y un saludo con mucho afecto para el auditorio. Es Gustavo Alanís, presidente y fundador del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.